Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Subsidios a la gasolina con los días contados. El gobierno anunció su deseo de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo que significaría subir su precio. Les contaremos la historia de estos subsidios y analizaremos el impacto de este anuncio con Juan Carlos Vélez, del gremio de las estaciones de gasolina. Integración de las bolsas cada día más cerca. Los mercados bursátiles de Colombia, Lima y Santiago anuncian grandes oportunidades para los inversionistas actuales y para quienes deseen incursionar en este mundo del mercado de capitales tras su integración. Hablaremos con Jaime Humberto López, presidente de Asobolsa. Cartera hipotecaria sigue creciendo. Este año ha continuado el impulso en la financiación de viviendas, tanto de interés social como de estratos medios y altos. Les tenemos las cifras presentadas por Asobancaria, el gremio de las entidades financieras. Comenzamos esta emisión hablando del presidente Gustavo Petro y la polémica que encendió con su anuncio de que hay que reducir el déficit en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Esto significa, en otras palabras, desmontar los subsidios a la gasolina. ¿Cuándo nacieron esos subsidios y cuál ha sido el manejo que se les ha dado a través del tiempo? Henry González nos preparó un resumen con esta historia. Veamos. La idea de acabar con los subsidios a los combustibles nació en Colombia hace 24 años. La filosofía en ese entonces era la misma de hoy. Ecopetrol produce petróleo y combustibles que bien podría exportarlos a mucho mejor precio del que le pagaban en el país en ese entonces. Venderlo a menos significaría subsidiar. Pero ¿por qué subsidiar la gasolina si quienes tienen carro no son precisamente los más pobres del país? Con esa filosofía se decidió implementar la política de liberar los precios de los combustibles y crear una fórmula para ir llevándolos a ese precio internacional. Fue en el año de 1998 cuando cuando se ideó la fórmula de liberar los precios de los combustibles, cuando Andrés Pastrana era el presidente de la República, Luis Carlos Valenzuela era el ministro de Minas y Energía. En 1998 decidió entonces crear esa fórmula para que entonces los precios de los combustibles se fueran llevando poco a poco al nivel de la paridad internacional. Hay que tener en cuenta que en esa época el precio de los combustibles apenas rondaba los $13 por barril, mucho menos de lo que está costando hoy. Pero ya en el año 2007, cuando ese barril había subido a niveles de $60, fue cuando crearon entonces el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, de tal manera que Ecopetrol ya no cobrara todo lo que debería cobrar, sino una parte. Al comienzo esa diferencia la asumía Ecopetrol como pérdida, pero después la Nación le dijo que simplemente Ecopetrol llevara esas cuentas del subsidio mensual y que después se le iría pagando con plata de la Nación. Posteriormente, en el año 2011, cuando los precios estaban todavía mucho más altos, idearon una fórmula para que las rebajas o las alzas no fueran superiores a ese 3%. Les quiero mostrar, esta es la famosa fórmula de precios de los combustibles que para el común de la gente y para mí también parece chino avanzado, pero que simplemente significa que el precio que se le debe reconocer a Ecopetrol por la gasolina que produce debe fijarse con base en el precio que tenga el índice de nafta de la costa este de los Estados Unidos, y cuando se liquide se debe hacer a la tasa representativa del mercado que esté vigente para ese día que se hagan esas cuentas. Es decir, que si ese índice subía y el dólar también, el subsidio sería más grande y la Nación entonces tendría mayores problemas. Ahora veamos ¿cómo están las cosas actualmente? Con la última actualización realizada en julio por el Ministerio de Minas y Energía, el ingreso al productor, es decir, lo que se le reconoce a Ecopetrol por cada galón de gasolina producido, es, aquí está, 5.064 pesos exactamente. Pero cuando miramos la estructura de los precios que compone toda la cadena de la gasolina en Colombia, entonces vemos que las cosas aquí ya están cambiando, porque miren ustedes, Ecopetrol, sin que el galón todavía haya salido de la refinería, ya ha subido 300 pesos
pesos más y entonces ya cuesta 5.384. Luego, cuando el galón llega al distribuidor mayorista, ya se le vienen agregando un montón de factores que finalmente hacen que cueste ya 6.808 pesos. Ahí están incluidos el impuesto global, el índice o el impuesto al carbono, el IVA, el costo de cesión, recuperación de costos, etcétera. Luego siguen agregándose más cosas de tal manera que cuando sale el galón de gasolina para la estación de gasolina, ya el precio va en 8.575 pesos y se le siguen sumando ahí la sobretasa, el margen mayorista, otros ítems, de tal manera que cuando el precio ya llega a su carro, al surtidor, vale 9.523 pesos, que es actualmente el precio de referencia para Bogotá. Como ustedes ven, un galón le cuesta a Ecopetrol 5.384 pesos, pero usted termina pagando 9.523 pesos, es decir, 4.000 pesos aproximadamente que se van en impuestos, tasas, contribuciones, reconocimiento de pérdidas, sobretasas y muchos rubros más. Ahora bien, ¿qué pasaría si aplicaran la fórmula de manera rigurosa y que entonces no hubiera ningún subsidio, que el ingreso al productor, lo que le pagan a Ecopetrol, ya no sería 5.064 pesos, sino que subiría aproximadamente a 9.200 pesos? Y en consecuencia, el galón de gasolina que usted debe pagar en la estación de gasolina, para el caso de Bogotá, ya no sería de hoy 9.523 pesos, como sucede, sino que sería de 13.800 pesos. Muchas gracias, Henry. Como vemos, la medida de tener precios de los combustibles a paridad internacional no se ha cumplido. Y en cambio, los subsidios que se han generado para evitar alzas fuertes son ya billonarios y se han vuelto insostenibles con el paso del tiempo. Para analizar el tema, quiero saludar al doctor Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo. Doctor Vélez, buenas noches. Gracias por estar aquí en Siglo Pesos. ¿Cómo ha estado usted? Buenas noches, Víctor. Un saludo muy cordial. Doctor Vélez, bueno, se creó, digamos, con buenas intenciones este Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero ¿por qué llegamos a esta situación? A tener un déficit, como lo explicó el presidente Petro a través de sus redes sociales, cada año por casi 40 billones de pesos. Eso es muchísima plata. Bueno, a ver, miremos un poquitico lo que sucedió en el pasado. Ustedes hicieron un recuento muy interesante de cómo había sido el manejo de los subsidios y cómo ha sido todo el manejo del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Sin embargo, el parámetro que se buscaba en ese momento era que la variación del precio del combustible de mes a mes no superara hacia arriba o hacia abajo el 3%. Entonces, cuando el precio del petróleo estaba abajo, el precio del combustible en Colombia, la gasolina, el diésel, promediando con respecto a países de otros países de Latinoamérica, estábamos por encima. Eso generaba entonces a su vez un superávit y ese superávit, esos fondos se llevaban al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, de tal manera que cuando subía el precio del petróleo, entonces teníamos un precio de combustible promedio más bajo que otros países latinoamericanos, porque pues de ese fondo se sacaban los recursos para subsidiar al combustible. ¿Qué pasa en el 2020? El gobierno nacional toma la decisión de bajar en un 15% el precio de la gasolina corriente y el diésel a raíz de la pandemia, y entonces pues hay prácticamente todo el sistema que se traía y todo lo que se evitó, los antecedentes del manejo del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible se desbarajusta y empieza el gobierno a subir gradualmente, no sé por qué razones o motivos, pero de manera muy sutil, muy leve, el precio de los combustibles, llegando al punto entonces de que hoy tenemos un precio de 9.300 pesos, el promedio latinoamericano está en 16, 18.000 pesos. Yo pensaría que nosotros estaríamos hoy con un combustible de 16, 17.000 pesos, y para eso pues solamente tengan en cuenta un parámetro, que es el de la gasolina extra. La gasolina extra está entre los 20 y 19.000 pesos, es una gasolina que tiene el precio liberado, pero normalmente el precio de la gasolina corriente ha estado unos 2.000 pesos por debajo. Entonces eso ha hecho que se genere un subsidio desde hace mucho tiempo, ya yo diría más de 2 años, del orden de los 7 o 8.000 pesos por galón en algunos casos, y entonces pues hoy en día cuando empezamos a mirar cuánto está aportando el Estado colombiano para subsidiar el diésel y la gasolina en el país, pues el cálculo que nosotros hemos venido haciendo es del orden del 1.5 a 2 billones de pesos. Claro. Ahora, ¿en cuánto está el del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible?
pues según el análisis que también hemos hecho nosotros, está por el orden de los 27, 28 billones de pesos. Claro, porque el gobierno anterior dijo que ya había pagado una parte correspondiente al primer trimestre de este año. Ahora, doctor Vélez, para que la gente entienda bien, cuando una persona que nos está viendo hoy va y tanquea, va y compra un galón de gasolina y paga lo que acaba de decir usted, 9.300 pesos, quiere decir que el gobierno le está subsidiando a ese señor que está tanqueando la motocicleta 9.000, 8.000 pesos por galón, porque esa persona, si nos regimos por precios internacionales, debería estar pagando 17.000, 18.000 pesos. Mire, pongamos el caso de una motocicleta que consume 5 galones. Sí. Por cada están entregando cerca de subsidios, cerca de 6.000 pesos. Eso quiere decir que la tanqueada le está el gobierno nacional regalando 35.000 pesos, y si nosotros lo llevamos a un mes son 140.000 pesos más o menos que le estaría dando en subsidios el gobierno nacional. Ahora, si lo extrapolamos al señor que tiene una camioneta que gasta 20 galones y que esos 20 galones le están entregando 6.000 pesos por galón, pues quiere decir que por cada tanqueada el gobierno nacional le está entregando al dueño de la camioneta 120.000 pesos. Ahí es donde mira uno el subsidio realmente a quién debe ir, si al de la camioneta o al de la moto. Y ese es un debate pues que obviamente se abrirá en estos momentos cuando empecemos a hablar de aumento del precio de la gasolina, porque entonces pues ahí unos dirán si habrá, algunos tendrán derecho o otros no tendrán derecho a recibir ese subsidio. Hay algo que yo quiero aclarar para los televidentes, y en eso sí lo tenemos que dar muy claro para que no entremos pues tampoco en una espiral de pánico, por decirlo así, y es que el mensaje del gobierno es solamente habla de aumento del precio de la gasolina y no habla absolutamente nada de aumento del precio del diésel, que ustedes saben que el diésel, el que tiene que ver con el transporte público, con la carga, con la construcción, en fin, las volquetas, los camiones y los buses, pues se mueven con diésel, y entonces pues la afectación, pensaría yo, que el costo de la vida sería menor. Ahora, ya entendemos muy bien cómo funciona ese fondo y qué es lo que nos estamos ahorrando. Bueno, los colombianos, y por eso dicen que este fondo es antitécnico, porque terminan beneficiadas unas personas que seguramente tienen recursos para no recibir ese subsidio. Pero entendiendo eso, cuando el presidente Petro dice que va a empezar a desmontar esos subsidios, ¿es qué? ¿Es llevar la gasolina de 9.400 pesos a 16.000, 17.000 pesos? Porque es que eso es lo que está preocupando en este momento, doctor Vélez, luego del anuncio del presidente. Bueno, yo quiero que miremos también el ejercicio que hizo el gobierno anterior a través del Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda, donde estableció, digamos, un aumento gradual del combustible que no generaría un impacto tan alto y tan fuerte. Este aumento se haría dentro del marco fiscal de mediano plazo y se llevaría más o menos hasta diciembre del 2023 para que en esa época o en ese momento se nivele ya los precios. Ahora, ¿por qué hablamos del marco fiscal de mediano plazo? Porque ahí es donde el gobierno tiene que saber con qué recursos cuenta para seguir subsidiando el combustible. Y yo creo que este tema necesariamente se tendrá que llevar allá. Si el gobierno nacional ya pretende aumentar de una manera drástica el precio de los combustibles, pues entonces tendrá que mirar hasta qué punto y hasta dónde se tendrá que, como decimos coloquialmente, echar la mano al drill, es decir, meterse la mano al bolsillo para aportar los recursos que se requieren para ese subsidio. El problema no es fácil. Yo digo que el gobierno está en una situación muy compleja, tiene que solucionarlo, porque si no hace nada y si nos quedamos en las mismas en las que estamos, se nos va la reforma tributaria todita. Es decir, de aquí a un año son 25 billones de pesos que calculamos nosotros que sería lo que tendría que aportar el gobierno para subsidiar los combustibles al precio con el que hoy contamos. Doctor Vélez, muchas personas se están preguntando en redes sociales por el papel de Ecopetrol y dicen, si Ecopetrol mayoritariamente es de nosotros, de los colombianos, ¿por qué no nos vende a nosotros una gasolina más barata? Y si quiere venderla afuera, pues venda gasolina más cara a precio internacional, pero que tenga como ese, no sé, detallito con los colombianos. ¿Por qué eso no se puede hacer? ¿Por qué Ecopetrol tiene que vender gasolina a precio internacional aquí dentro de Colombia? Porque hay una razón. Ecopetrol no es una empresa 100% pública. Ecopetrol tiene accionistas privados particulares, entonces no puede regalar el combustible, no puede perder plata. Ecopetrol tiene que, toda operación que hace Ecopetrol
pues tiene que estar enmarcada dentro de los términos normales de un mercado. Es decir, ellos no pueden vender más barato de lo que compran, porque entonces al presidente de la compañía en cualquier momento lo pueden sacar, porque no está cumpliendo con las metas de generación de utilidades, porque es que Ecopetrol debe hacer eso. Entonces, nosotros no podemos decir que Ecopetrol tiene que hacer un esfuerzo, porque Ecopetrol, insisto, no es una entidad 100% estatal. Hay accionistas privados particulares, entiendo que son decenas de miles o cientos de miles, no sé cuántos, pero no pueden ellos entrar a regalar o hacer un esfuerzo económico si de por medio no hay alguna compensación. Entonces, lo que hay que mirar es, pues Ecopetrol, si va a seguir, por ejemplo, ahí hay un tema complejo, y es que casi el 40% de la gasolina y el 30% del diésel que se consumen en Colombia son importados. Eso los tenemos que comprar afuera a precio full, eso ya no nos dan ningún descuento. Y tenemos que traerlos a Colombia, y aquí se venden más baratos, se venden por menos de lo que costaron. Entonces, ese es un tema que también tenemos que entrar a mirar, y ahí es donde el gobierno nacional le dice a Ecopetrol: mire señor, usted lo vende más barato y yo le compenso esa pérdida, y lo estoy haciendo con recursos propios, recursos que hacen parte del presupuesto general de la nación. Y por eso entonces, de ahí el famoso déficit del Fondo de Estabilización, que quiere decir que es que esa plata la ha puesto el gobierno. Es una cuenta, digamos, por cobrarle el Fondo de Estabilización al gobierno, por pagarle, perdón, el Fondo de Estabilización al gobierno, que ha hecho el esfuerzo de asumir esos costos a través del presupuesto general de la nación. Bueno, doctor Vélez, muchas gracias. Si le entendí bien, pues usted creo está de acuerdo con que se suban los precios de los combustibles, pero de una manera gradual. Le agradezco mucho por estos minutos, y claro que seguiremos hablando porque es el chicharrón del momento, ¿no? A ver, yo quiero decir las cosas de manera responsable. El subsidio, el que toma la decisión frente a si continúan los subsidios o no, es el gobierno nacional. Nosotros como gremio lo que hemos manifestado es que acompañamos cualquier decisión del gobierno, porque somos los que proveemos de combustible a los colombianos, y por eso pues aceptaremos la decisión que tome el gobierno nacional, pero obviamente pues no somos los llamados a decir si estamos de acuerdo o no, porque es el gobierno el que en últimas toma la decisión. Nosotros simplemente acataremos la decisión del gobierno nacional. Bueno, doctor Vélez, muchas gracias por estos minutos. Una feliz noche. Igualmente. Es la posición entonces desde muchas estaciones de servicio de nuestro país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo va la financiación de vivienda en nuestro país durante este año. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. El jueves y viernes de esta semana se realiza en Cartagena el Congreso Conjunto de Asobolsa y de la Bolsa de Valores de Colombia. Allí uno de los temas claves será la integración entre la bolsa de nuestro país con las bolsas de valores de Santiago y de Lima. Doctor Jaime Humberto López, presidente de Asobolsa, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Víctor, muy amable, muy gentil. Saludos a tu audiencia. Doctor López, yo veo que en Chile y en Perú informan mucho sobre este tema. Es una gran noticia económica. A veces en Colombia dejamos de pasar este tema un poco en medio de tanta agenda informativa. Pero ¿en qué consiste la integración de esas tres bolsas? Porque si yo hoy quiero comprar una acción en Colombia, pues tengo que llamar a unos señores distintos a los que tendría que llamar en Perú si quisiera invertir en Perú. Y si quiero invertir en Chile, pues tengo que hacer una operación distinta, llamar y contactarme con otra gente. ¿En qué consiste esa fusión? Muy amable. No, mira, Víctor, me parece muy buena la pregunta, muy pertinente, y creo que es simplemente la respuesta a un anhelo que tenemos los tres países desde hace muchos años. Primero intentamos con el MILA, que de paso existe todavía, quizás es un poco engorroso en comparación con lo que sería una integración total de mercados, en cuyo caso, como tú lo dices, uno compraría una acción Verbigracia de Falabella, por decir cualquier cosa, como comprando una acción de Argos aquí, y tiene un movimiento interno, o sea, el back office de cada una verá cómo se defiende, ahí tiene su sistema, pero eso sería lo ideal, y es el ideal al cual se quiere llegar. Entonces, ¿por qué la importancia de esta integración de las bolsas? Porque creemos que al estar todas bajo un mismo esquema, quiere decir, habrá una sociedad dueña de las tres bolsas, que ese es el principio de una integración total. O sea que cuando ese presidente o ese grupo hable en un país, habla a nombre de las tres bolsas, porque va a ser el dueño de las tres. Y los accionistas se van a intercalar, va a haber más accionistas, obviamente la suma de los accionistas de los tres países, pero va a haber una sola dirección. Y esa dirección va a tener un poco de más capacidad, de más convicción
para poder llegar a los países y lograr lo que siempre hemos querido, es manejar alguna homogeneidad en campos como el tributario, tipo de cambio, etcétera, que es lo que no ha permitido, digamos, esa fluidez de compra y venta de títulos de un país a otro. Pero es un hito realmente importante. Ahora, ¿en la práctica dejan de existir 3 bolsas y se convierten en una sola? No, señor. Las 3 bolsas persisten, con juntas directivas independientes, con presidente independiente, pero hay un presidente de las 3 que ordena. Es como, voy a poner un ejemplo cualquiera. Sí. Digamos una entidad internacional. Citibank. Citibank es un solo banco en el mundo, pero en Colombia tiene un presidente, tiene una junta directiva y tiene una independencia para tomar ciertas decisiones que no así, digamos, lo que viene, digamos, normatizado de la casa matriz, que son más que todos políticas, de ética, de orientación del negocio, etcétera. Pero ya va a haber una orientación mucho más clara. El día de mañana quizás puede llegar a suceder que no exista sino una, pero todavía estamos un poco, digamos, atrás de ese proceso, digamos, de integración tan, digamos, tan anhelado, porque yo creo que tener un mercado con los 3 países, pues ya tiene, digamos, una carta de presentación mucho mayor en el resto del mundo. Pero por ahora no, van a existir las 3, va a existir un presidente en cada una junta directiva independiente, Entiendo. pero con un lineamiento total de arriba. Ahora, ¿eso cómo me sirve a mí? Porque le confieso, a mí de vez en cuando me gusta cacharrear en el tema y mirar cómo están las acciones en Colombia, pero ahí estoy limitado, solo a Colombia. ¿Yo me meto a esa misma plataforma y ahora veré otras opciones de inversión desde Colombia? Es probable que la bolsa empiece, una vez ya fusionado, una vez ya hecho, digamos, esa llamémoslo así, esa negociación financiera entre las 3 bolsas, empiezan a emitirse ya procesos de mejora en la operatividad, etcétera. Ahora bien, si tú vas a una firma comisionista, hay una cosa que se llama el mercado global colombiano, a través del cual puedes comprar acciones. Pues, tú compras aquí con pesos, él te hace toda la operación y puedes comprar no solamente de Latinoamérica, que es donde más queremos orientar por ahora, incluso acciones del exterior, también lo puedes hacer, es legal, es registrado, es de acuerdo con todas las normas, digamos, vigentes y vigiladas por la superintendencia. Se llama el mercado global colombiano. Pero es mucho más directo el día, o será mucho más directo el día en que estemos totalmente integrados las 3 bolsas y los 3 mercados, que es el paso que sigue de la integración de bolsas, en cuyo caso, como tú lo dices, tú llegas y dices, yo quiero una acción de Falabella. Entonces, perfecto, están a tanto, va a salir en el listado, y tú compras una acción de Falabella y la tienes en un DCEVAL, ya sea en Chile o sea aquí, no importa, y cuando quieres vender, llamas a tu firma comisionista y la vendes, de acuerdo con el listado que hay de precios en el exterior. De modo que va a facilitar mucho. Pero por ahora quiero insistir en que el único cambio que hay para la gente de a pie, para los inversionistas, es el hecho de que empieza un camino en la dirección correcta para esa integración. Pero hoy ya algo se puede hacer. Claro, claro. Ahora, eso muy interesante para mí como inversionista, ¿no? Que de pronto me gusta, miro si entre Ecopetrol o un banco, pero a veces me quedo corto de opciones dentro de Colombia y voy a tener más alternativas, un listado mayor de acciones. Pero en el otro lado de la cadena están, doctor López, los que necesitan recursos, los que buscan financiamiento a través de la Bolsa de Valores de Colombia, la empresa que necesita una platica, la empresa que quiere hacer una emisión de acciones, el gobierno nacional que se financia también al mercado de capitales. A todos esos actores, ¿cómo les va a servir esta integración? Excelente pregunta, excelente. Mira, yo creo que en la medida en que haya más compradores, pues obviamente, digamos, habrá más demanda por los productos de los 3 países. De los 3. Pero no solamente eso, sino que cualquier otro que no esté en este momento listado en la bolsa, que yo creo que hay que estimular, digamos, el listamiento de los emisores, sobre todo aquellos emprendedores que ya han llegado a un cierto límite que les alcanza, digamos, para poder aspirar a que haya, digamos, accionistas de su empresa, y eso es a lo que se quiere llegar y se va a llegar, porque sabemos que las empresas ya grandes, gigantes, digamos, son más difíciles de convencer en este momento de que se liste, por el tema, digamos, de la revelación de información, etcétera. Pero la bolsa está empecinada y creo que lo va a hacer, y ahora entre las 3 mucho más fácil, de simplificar los procesos
y volverlos un poco más baratos, menos costosos, para que haya más gente listándose. ¿Por qué? Pues porque hay un mercado mayor comprando. Es que en los demás países también hay muchos inversionistas, y no solamente en los otros dos países. Hay inversionistas internacionales de todos los países del mundo que vienen a buscar en Latinoamérica, digamos, opciones de inversión, y las encuentran. Aquí hay buena rentabilidad, hay países que con algunos problemas, como todos en el mundo, pero somos institucionales, respetamos al inversionista, de modo que yo creo que eso va a ser una opción muy apropiada para aquellos que requieren capital. Va a haber más capital dispuesto, digamos, a ayudarle a esas entidades. Una última pregunta, doctor López. Estamos en medio de una reforma tributaria. ¿Cómo impactará de pronto esa posible fusión e integración de las bolsas de valores este proyecto tributario en Colombia? Porque yo he escuchado a algunos actores del mercado de capitales de nuestro país diciendo esa reforma aparentemente es nefasta para la inversión y sobre todo para la inversión en la bolsa por el tema de los dividendos, por eliminar la exención a compra y venta de acciones. ¿Esto podría generar algún impacto? Yo creo que sí, es decir, la reforma tributaria, y no es que quiera pues satanizarla, tendrá sus cosas buenas, malas, regulares, pero yo sí creo que el mercado de capitales en alguna forma lo condena un poco. Es decir, parte, digamos, de la ventaja, del atractivo que tienen las acciones es jugarle en el buen sentido, jugarle un poco, digamos, a la valorización de las acciones. Naturalmente, los dividendos normalmente de las acciones en Colombia no son muy altos. Digamos, lo que compensa, digamos, ese menor valor del dividendo es la valorización de las acciones, cuando hay buena bursatilidad, hay demanda por las acciones, etcétera. Y antes no estaban castigadas, llamémoslo castigadas. Antes tenían, digamos, esa exención a la cual usted se refiere, pero hoy no. Y no solamente no, sino que de pronto nos ponen en un peor escenario que los otros dos países. Ya hemos hecho análisis y sin lugar a dudas vamos a quedar como el país, digamos, con más alta tributación de los tres en materia de mercado de capitales. Eso no es atractivo, eso no es, digamos, generoso con el inversionista. Sin embargo, pues es decir, habrá que subsistir, habrá que sobrevivir, habrá que luchar por atraer inversionistas, pero sin lugar a dudas golpea. Pues doctor López, muy interesantes todos estos temas. Seguiremos pendientes de la integración de los mercados de capitales de estos tres países y que le vaya muy bien con su evento. Muy amable, Víctor, encantado de verlos. Se espera allí al presidente Petro y a las autoridades financieras de nuestro país, por eso estaremos muy pendientes. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos una noticia muy importante y beneficiosa para quienes adeudan comparendos viejos. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 98,1 billones de pesos y corresponde al monto de la cartera hipotecaria esperado al cierre de 2022 según los cálculos de Asobancaria. El gremio estima que las entidades financieras este año aprobarán un total de 205.500 préstamos para compra de vivienda por un valor total de 25,5 billones de pesos. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.346 pesos con 91 centavos, cayó más de 18 pesos el dólar hoy. Petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,25%, se ubicó en $94 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.375.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,07%. La acción más valorizada fue la de Enca con una ganancia de 4,48% y el título que más cayó hoy fue el del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias. Es el PEI con un retroceso de 7,50%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Hasta el próximo, preste mucha atención, hasta el próximo 14 de septiembre, es decir, este miércoles, hay plazo para acogerse a un beneficio que existe para los deudores morosos de comparendos. Dichos comparendos deben ser anteriores al 30 de junio del año 2021. Quienes se acojan obtendrán un 40% de descuento en el capital de la multa y hasta un 100% en los intereses generados. Ya 35.000 personas se han acogido, pero son 340.000 en total que se pueden beneficiar, según reporta la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.